Que no me extraña. Bueno, entonces, sincronización en redes adaptativas. A ver, esto tiene más sabor biológico, ¿de acuerdo? Esto fue pero es un modelo, o sea que tampoco lo toméis muy en serio. Entonces, se trataba de intentar usar el Kuramoto otra vez, es otro ejemplo, para acercarnos a lo que ocurre en el cerebro. Entonces, cuando nosotros lo hicimos, acaba de salir un artículo, que ahora mencionaré, donde daba unas características muy buenas o muy novedosas sobre los patrones de la corteza cerebral, los patrones estructurales. Entonces, vosotros sabéis que las redes cerebrales pueden ser, digamos, catalogadas en dos tipos, estructurales y funcionales, ¿de acuerdo? Entonces, las estructurales son redes que te dicen exactamente quién interactúa con quién, o cuánta densidad axónica va de una parte de nuestra corteza a otra parte. Hay muy pocos estudios, porque lógicamente cuesta mucho, ¿de acuerdo?, recopilar datos. Y los pocos estudios que hay sobre esto, pues son de la corteza del gato o del macaco. Por ejemplo, ahí tenemos algunos estudios que nos dicen cuánto es el fibrado axónico que va de una parte a otra. Por el contrario, tenemos un montón de redes funcionales, porque con la red funcional uno le ponen un casco en la cabeza, que puede valer más dinero o menos dinero, eso es según lo que tenga, puede ser un PET o puede ser simplemente un EEG, y empiezan a medir correlaciones dinámicas, es decir, cuánto de correlacionada está la señal que tenemos aquí con la señal que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es la filosofía. Eso nos crea, al medir las señales, esta y esta, por ejemplo, en tres partes diferentes, medimos las correlaciones, y entonces digo, pues esta y esta parte están muy correlacionadas y le pongo un link bottom. Es lo que hablaba antes con García, que es, y después di aquí cuáles son los links que de verdad son y cuáles no. Ese es el problema, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos ir por el lado anatómico, ¿vale? Que es el que menor datos hay, como he dicho. Bueno, esto es una parte de historia de cómo ha sido la cartografía cerebral y desde el principio de la frenología, vosotros lo conoceréis, donde al inicio de los tiempos se asociaban cosas absurdas con partes del cerebro, ¿sabes? Absurdas como deseo por comer helado, o odio hacia la madre, o sea, no sé, se basaban en estudios donde de repente a una persona le quitaban una parte y desarrolló una patología y entonces pues se creía que esa parte tenía cosas muy específicas ya, nada generales, ¿de acuerdo? Pues muy cachondos los mapas de la frenología. Lógicamente se ha ido a mapas más generales, con tareas, digamos, más generales, como puede ser la motora, la somatosensorial, la frontal, para tareas, la límbica, etc., ¿no? Y al final, pues bueno, tenemos la típica representación con las áreas de Brodmann, donde pues, los médicos que estudian anatomía pues tienen catalogadas las diferentes partes de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Y cada parte de nuestro cerebro tiene una función asociada, o varias partes tienen una misma función, o partes tienen ciertas funciones asociadas. Entonces, ¿sabes? Parte occipital, la parte visual, la parte auditiva, la frontal, la somatosensorial, etc. Bueno, ahora se trata de ver cómo se relacionan estas partes, si podemos. Entonces, como os decía, hay pocos estudios. Uno de ellos es la red del macaco. Es un estudio en PNAS del año 2010, o sea, reciente, relativamente reciente, donde tenemos una red estructural entre las diferentes partes del córtex de un macaco. Y quizá el más antiguo fue el de Scannell, ¿de acuerdo? Que no fue un estudio per se, sino Scannell, que hizo sus estudios, se dedicó a recopilar muchos estudios de otros investigadores y intentar hacer un mapa de la corteza cerebral del gato. Lógicamente incompleto y lógicamente muy tedioso, porque un estudio daba conexiones que decían que había muchas, pero claro, que es muchas. Entonces él al final dio con una red, que es esta que tenemos ahí, esa sería nuestra matriz de adiacencia, ahí puesta. Y él dio como 4 tipos de pesos a los links. 0, si no había reportada ninguna conexión entre dos áreas. 1, 2 y 3. Débil, media y fuerte. ¿Qué quieren decir eso? Débil, media y fuerte. Bueno, pues es lo que había visto en los estudios. Pero es una red, ¿de acuerdo? Nos la tomemos como la tomemos, a veces hay que trabajar con datos que son del todo insuficientes, pero al menos es algo. Y bueno, lo que podéis ver ahí, y también se observa en la del macaco, aunque no lo he explicado antes, aquí se observa también, es que hay módulos. Es una cosa que yo no he dicho nada en la primera parte de la charla, las redes con módulos. Es una cosa que se encuentra usualmente en redes sociales y en redes biológicas. Y los módulos se definen como subconjuntos de la red
donde las conexiones entre los elementos que pertenecen a ese subconjunto son mucho más frecuentes que las conexiones entre elementos que pertenecen a diferentes conjuntos. Entonces, ahí veis cómo típicamente se ha hecho la separación en 4 grupos, ¿vale? Que corresponden a 4 grandes zonas del cerebro de un mamífero, que es la visual, la auditiva, la somatomotora, somatosensorial motora, y la frontolímbica, ¿de acuerdo? Puesto así, os convence. Ahora, tú le pasas un algoritmo de detección de comunidades a esto y no cuadra tanto. Pero bueno, eso es otro discurso. Pero realmente tiene comunidades. Que no cuadre también quiere decir que saca otras comunidades, que tienen que ver con estas, que son las que los médicos nos dicen que existen, pero que no son exactamente las que uno espera. Pero que hay comunidades, hay. Y eso es lo que quería dejar. Y claro, las comunidades, y esto no lo he explicado con el Kuramoto, se pueden detectar vía la sincronización. Y de hecho es muy sencillo el paradigma. Fijaos en esa red que tengo ahí, la GIS. Es una red muy simple, ¿vale? Una red con 3 comunidades, donde tengo 3 conjuntos de nodos, de tal forma que los nodos de una misma comunidad interactúan más frecuentemente entre ellos que con el resto del sistema. Si yo ahora meto un Kuramoto ahí, ¿cómo esperáis que sea la sincronización? Bueno, si lambda es 0 no hay sincronización. Partimos de hasta ahí, eso lo tenemos claro. Ahora empieza a haber sincronización. ¿Cuáles, con lo que hemos aprendido antes, cuáles de los links sincronizarán antes? ¿Los que estén dentro de una comunidad o los que estén entre comunidades? Los que estén dentro de una comunidad, porque hay más, interactúan entre ellos de manera muy fuerte y llegan a sincronizar a una frecuencia que quizá no sea la frecuencia media de todo, pero será la frecuencia media de su comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pongo un Kuramoto y yo no tengo ni idea de lo que hay ahí, puedo ver huella de comunidad si veo saltos, si veo que de repente hay un conjunto de acoplos para los cuales la sincronización se estabiliza y de repente otra vez pasa a otro valor mayor. ¿Por qué? Porque ha pasado de la comunidad al sistema, ¿de acuerdo? De hecho, eso se puede probar con estas redes, con comunidades, o con estas otras redes que tienen como 2 niveles de comunidad. Fijaos que están estas 4, y después dentro de las 4 hay otras 4, ¿de acuerdo? Es una red con comunidades jerárquicas, 4 por 4. Es decir, las conexiones entre los elementos de este sistema son más frecuentes que con el resto. Pero es que dentro de este sistema, o este conjunto, las conexiones en cada subconjunto son más frecuentes que con el resto, ¿de acuerdo? Entonces, uno tendría que ver una sincronización a 3 pasos. Primero, sincronización dentro de cada uno de estos módulos, después sincronización dentro de cada uno de estos módulos y al final sincronización total. Y si uno pasa un Kuramoto, aquí no se ve muy bien, pero es lo que ocurre. Al principio tenemos aquí sincronización dentro de cada módulo, aquí ya tenemos sincronización dentro de los links que hay en cada módulo y al final aquí ya se ven unas cuantas luces que son las links que se han sincronizado dentro de los módulos. Es decir, que si yo no supiera que ahí hay comunidades, al ver esto, vería que hay comunidades. ¿De acuerdo? O sea, que la sincronización sirve también como para ver cómo es la estructura que tengo en mi red. Esto en cuanto a comunidades. Y ahora voy al estudio que os hablaba antes. Este, que apareció en PLOS ONE y en PLOS BIOLOGY. La verdad es que fue bastante controvertido este estudio, pero tiene unos datos espectaculares. Fue de Huffman, bastante reputado en el campo, y bueno, tenía por el espectro de difusión, de MRI, consiguió tener todas las fibras que iban de una parte, o sea, que estaban circulando por el cerebro, de tal manera que después dividió en boxes el cerebro y pudo establecer una verdadera mapa del conectoma de nuestro cerebro, el cerebro del humano. No voy a entrar en si es válido o no, porque no soy neurofisiólogo, entonces, pero la verdad es que después de un año de controversia, al final está bastante aceptado. De hecho, hay muchos trabajos ya que aceptan este tipo de mapa. Como cualquier avance grande, porque fue la primera vez que de repente pasábamos de un sistema donde teníamos 20-30 nodos a sistemas donde teníamos 1000 nodos, ¿de acuerdo? Pues hubo mucha gente que dijo, pues supongo que porque no les gustaba no haber sido ellos los que lo sacaron, ¿no? Pero ya después de unos años, pues ya está aceptado este estudio como digamos, pionero en tener una cartografía cerebral. Y voy a poner las características que a mi juicio son más importantes. Las redes son scale free,
No. Os he dicho antes, las redes Smallworld no sirven para nada, excepto en redes cerebrales. Aquí tenéis un ejemplo. Las redes no son skill free. Fijaos, esto es la PDCAM, que ellos la llamaron PDD, ¿vale? Por degree. Entonces, ahí hay una línea, pero ojo, que me preguntaba antes, lo del log. Esto de aquí es log, pero esto de aquí no es log, es loglin. Y cuando hay una línea en un loglin, es una exponencial. O sea, que el decaimiento de la PDK es exponencial, no exponencial. Vale. El decaimiento del nodo es... A ver, esto es el grado, pero estas redes tienen más que el grado, tienen más de quién está con quién, sino quién está con quién y cuánto de fuerte estamos, ¿de acuerdo? Porque lo miden con la densidad axónica, la densidad axónica real. Entonces, el strength de un nodo, la fuerza de un nodo, no es con cuántas personas estoy conectado, sino cuál es la suma de los pesos de los links que me llegan, ¿vale? Porque yo puedo tener 20 conexiones, pero 20 conexiones muy débiles, de 0,1 sin unidades, por decirlo así. O sea, 2. O puedo tener 4 conexiones de 400, es decir, 1600, ¿vale? Entonces, el strength de un nodo es la suma de los pesos de los links que me llegan. Bueno, ¿esto es scale free? No, padre, tampoco. Es exponencial, ¿vale? La distribución de la longitud de los links, porque claro, es una red geográfica, una red espacial, ¿de acuerdo? No es una red metafísica, por así decirlo, como la red de amistad, de que yo tengo amistad contigo, no. Es una red de verdad. Pues el decaimiento también es exponencial, es decir, todo va exponencial por ahora, excepto esta, que me dice la probabilidad de que si yo cojo un link, no un nodo, al azar, tenga un peso X. Esta sí que es una distribución power law. Con cierto truncamiento, lógico. ¿Por qué? Porque es un sistema espacial. Entonces, no es un sistema que pueda crecer ad infinitum. ¿De acuerdo? Si tuviéramos el cerebro más grande, pues seguramente llegaría un poco más allá. Y si fuera infinito, pues lógicamente este es el típico constraint geográfico de las redes espaciales. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la única que es power law. La única, porque esta es exponencial, esta es exponencial, esta es exponencial. Y bueno, esta es una gráfica que no es una distribución, es peso con length, ¿vale? ¿Alguien? A lo que yo iba es que no hay una distribución scale free, a no ser que sea para el peso de los links. Entonces, por una parte, comunidades a nivel meso, y por otra parte, ese tipo de patrones micro. Si tenemos el cerebro, tenemos los patrones meso y tenemos los patrones micro. Y nos los creemos porque es lo que tenemos. Bueno, pues ahora vamos a proponer un modelo. Para todo, perfecto. Entonces, este modelo va a ser el Kuramoto. Pero el Kuramoto en neuronas, no. Yo no he dicho que estos sean neuronas, yo he dicho que son partes de la corteza cerebral. Y el Kuramoto, lógicamente, no responde a la dinámica que tiene un neurona. Una neurona típicamente es un sistema excitable. Un sistema que, por ejemplo, es un integrated file, ¿de acuerdo? Que tiene un umbral, se va cargando y de repente dispara y se relaja. Pero si uno toma un conjunto de neuronas, por ejemplo, 1000, y mide la fase media, ¿de acuerdo? Es decir, mide la integral de todo el movimiento, sí que es periódico. De hecho, hay unos trabajos de Rulkov que demuestran que es hasta mapable exactamente en un Kuramoto, ¿de acuerdo? Pero un conjunto de neuronas, no una neurona, un conjunto grande de neuronas. Y claro, un pedazo de nuestra corteza cerebral sí que es un conjunto bastante grande de neuronas, como para tener unas cuantas decenas de miles. Entonces, ponemos un Kuramoto. Fijaos que es el Kuramoto exactamente el mismo. ¿Qué ha cambiado ahí? Antes había un A y J. Ahora hay un W y J. Vale, les cambia el nombre. No, voy a dar puesto A. Es que depende del tiempo. ¿Vale? O sea, A y J, las conexiones van a depender del tiempo. Pero por lo demás es igual, ¿eh? Teta, omega, lambda y acoplo sinusoidal. Exactamente igual. Ahora es lo gordo. Pero no os asustéis, o sea, eso no es nada. He dicho que omega y J depende del tiempo. Tengo que decir cómo depende del tiempo. Es decir, tengo que poner otra ecuación para los W y J. ¿De acuerdo? Que está aquí. Es decir, si esto depende del tiempo, dime cómo depende. Pues depende así. Olvidaos de esta ecuación y mirad lo que pone ahí. Yo quiero dos cosas. Quiero Hebbian Learning,
que es algo que está demostrado. Es decir, que cuanto más sincronizado estoy, más tiendo a sincronizarme. Y quiero homeostasis. La homeostasis es un ingrediente que había pasado muy desapercibido durante clases a mí. Y es que, hombre, a ver, una neurona puede reforzar, un conjunto de neuronas pueden reforzar la conexión con otras, pero no hasta límites insospechados. Pensemos en personas, que es más fácil. Yo tengo un tiempo, y yo, por ejemplo, estoy interactuando con Flora, y cada vez hacemos más trabajos, y cada vez interactuamos más. Mi tiempo es finito. Si yo interactúo más con Flora, habré dejado de interactuar con García, por ejemplo, porque lógicamente mi tiempo es el que es. Entonces, si omega y J crece con la sincronización con otros, tiene también que decrecer para que el peso total de las conexiones que tiene la neurona I, estoy hablando de neuronas y no quiero hablar de neuronas. Vamos a llamar neuronas, pero que no son neuronas, ¿vale? La neurona I, para que el peso total de la neurona I permanezca constante, ¿de acuerdo? Entonces, Hegel Learning, sí, pero también una plasticidad homeostática. Los inputs compiten entre ellos para ser los que más peso tienen, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo 4 neuronas con las que hablo y esta me empieza a hablar mucho y me sincronizo con ella mucho, tengo que debilitar lo que tengo aquí para que la suma de todos los inputs, la suma de mi tiempo, sea constante. Y eso, hay una ecuación muy sencilla que lo permite, que viene de teoría de juegos, que se llama la ecuación replicador, o Lotka-Volterra si queremos, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Esta ecuación es una ecuación que tiene esos dos ingredientes. El que tiene más fitness gana. De alguna manera, los fitness están asociados a los links. Es decir, es como si yo soy una neurona, tengo links y los links son mis especies y ellos compiten entre ellos. No, hazme más caso a mí, no, hazme más caso a mí. Y la suma del caso que yo puedo hacer es finita, con lo cual si hago más caso a estos, tengo que decrecer en estos. Entonces, esto sería la fitness del link. Si la fitness de ese link es mayor que la fitness media, esto es positivo, omega y J crecen. Si la fitness de ese link es menor que la fitness media, esto es mayor que esto, con lo cual esto es negativo, la omega y J de ese link decrece. ¿Y qué es la fitness? El grado de sincronización. Y así tengo Hegel Learning. Te he juntado las dos cosas en una ecuación. Un link tiene más fitness si el link implica que estamos más sincronizados, es decir, que hay más grado de sincronización entre I y J. Y esto me asegura que la suma total de los D y J es constante. Esos dos ingredientes. Bueno, pues entonces, Kuramoto con una matriz de acoplos que dependen del tiempo y los acoplos que dependen del tiempo con esos dos ingredientes. Aquí no hay acoplos nuevos. ¿De acuerdo? Podría haberlo puesto, pero no. Digamos que la red es la que es. Scale free, Erdős-Rényi o whatsoever. Me da igual. Lo que evoluciona son los pesos, ¿vale? No hay link nuevo. No de repente no aparece un link entre una parte. Los links son los que son y ya está. Y lo que os decía, la suma de los inputs se conserva. Es igual a 1, podría ser igual a 20, eso es por comodidad. Entonces, vamos a poner unas condiciones iniciales a nuestro sistema que sean lo menos restrictivas posibles para saber a dónde nos conduce. Porque, lógicamente, esto va a tener una evolución. Va a tener una evolución en su dinámica, es decir, estará después sincronizado o no sincronizado, y también va a tener una evolución en su estructura. Entonces, le vamos a poner una red muy general. Y es una red que, fijaos, es una red totalmente regular, pero aleatoria, ¿eh? Ojo, aleatoria. Es decir, todos los nodos tienen el mismo grado, 20. Además, lo hemos puesto grande para que pueda explorar mucho. ¿De acuerdo? Todos los pesos de los links son exactamente iguales. 1 dividido para el grado, 1 dividido para 20. Y las fases iniciales y las frecuencias iniciales son aleatorias. Es decir, no hacemos ninguna correlación ni nada así. Lo hacemos lo más neutral posible para ver dónde vamos, dónde la dinámica nos lleva. Entonces, como dice ahí, no hay ninguna estructura, ni micro, ni meso, puesta en el sistema. Y nuestras preguntas son las siguientes. Según los ingredientes que hemos puesto en nuestro sistema, esto ni lo consideramos, porque no estamos considerando nada de cuánto miden los. Vale.
Esto tampoco, porque lógicamente está otra vez ahí. Vale. Esto lo hemos impuesto, porque hemos dicho que el grado de los nodos decaya exponencialmente, es decir, que casi es constante. Eso lo hemos impuesto, porque al no dejar que haya nuevos links y poner una red en donde todos los nodos tienen el mismo grado, esto de aquí ya de inicio lo hemos satisfecho. Y la duda es, ¿satisfaremos esto y esto? Claro, porque aquí esto sí que es un grado de libertad. Es decir, nuestro sistema evolucionará y no sabemos hacia dónde. Nuestro sistema evolucionará y no sabemos hacia dónde. Es decir, la distribución de strengths, de out-strength, lógicamente, del nodo, y la distribución de los pesos de los links será algo que nos dé el sistema cuando evolucione. Y por otra parte, también veremos si hay comunidades o no hay comunidades, ¿de acuerdo? Que esa es la parte micro, que hay una parte meso que también nos interesa, que es si hay módulos o no hay módulos. Entonces, este sistema tiene solamente dos parámetros. Uno ya lo conocemos, lambda, que es la fuerza de acoplo. ¿Vale? Si lambda es 0, son Kuramotos independientes. Si lambda empieza a crecer, nos empezamos a atraer. Y por otra parte, tiene T mayúscula. Voy a ir hacia atrás, aunque ya sabéis lo que es T mayúscula. T mayúscula es un parámetro que entra dentro de la computación de los DIJ, ¿os acordáis? Que integraba en una ventana temporal que iba de tau a tau más t. Entonces, si t es muy grande, discriminas muy bien de quién está sincronizado y de quién no. Si t es muy pequeño, pues no discriminas bien. T es un parámetro de memoria, es decir, de cuánto exigente o de cuánta memoria tienen los links para establecer quién está sincronizado y quién no está sincronizado. Que ya lo usábamos con los DIJ, tampoco es nuevo. Bueno, pues fijaos, esta es la dinámica, como siempre es lo que os decía. Yo lo simulo y obtengo una dinámica. Después hay que interpretarla. La dinámica con R. R es el parámetro de Kuramoto. Entonces, fijaos que hay una parte azul. Esa parte azul es una parte donde no hay adaptatividad. Es decir, donde está la red, como teníamos, todos con el mismo grado, todos los links tienen el mismo peso y no dejamos que eso evolucione. Simplemente tenemos los Kuramotos en una red estática. Lo que cambia entre una gráfica y otra, ¿de acuerdo?, son los valores de lambda. Fijaos, lambda pequeño, pues esto es pequeño, esto empieza a crecer y esto empieza a crecer más. Es lo que pasaría en un Kuramoto, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, a partir de 0, metemos la adaptatividad. Es decir, ahí ya dejamos que el sistema empiece a reorganizarse. Bueno, aquí no parece que ocurra mucho. Pero fijaos que aquí y aquí hay hasta como un patrón periódico. Eso en un Kuramoto normal no se ve. Se puede ver un patrón constante, o casi constante, o un patrón ruidoso, como son los que hay ahí. Pero periódico era una cosa que no dijimos, ¿esto qué es? Por supuesto, hicimos otra vez todo para ver si lo habíamos hecho bien, porque no podía ser que fuera periódico. Y entonces vimos que estaba bien y dividimos nuestro espacio de fases, que hay dos parámetros, t y lambda, según el comportamiento que habíamos observado. El comportamiento que habíamos observado en R es fácil. R es el parámetro de Kuramoto. Lógicamente, para lambdas bajitos, la sincronización es pequeña. Y conforme yo aumento lambda, la sincronización es mayor. ¿De acuerdo? No atendáis todavía estas rayas. ¿De acuerdo? Podríamos decir que esta de aquí, si queréis, es el umbral de sincronización. ¿Vale? Es decir, porque aquí está negro, 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 y aquí ya sí que empieza a ver como sincronización. Es decir, si nosotros hiciéramos la curva de sincronización sería 0 y 1. ¿De acuerdo? Y esto es R-link, y es curioso. R-link es el parámetro de Kuramoto, pero ¿os acordáis de esto? La suma de todos los DIJ que yo tengo en mi red dividido por el número de links. ¿Os acordáis? Esto es R-link. Antes no le había puesto un nombre, ahora le pongo un nombre, nada más. Es decir, cojo todos los links, miro cuántos están desincronizados, sumo y saco el promedio de sincronización por link, nada más. Y fijaos que es interesante, sin saber qué es lo que pasa, porque aquí tenemos una zona donde no hay sincronización global, ni tampoco hay sincronización microscópica. Aquí hay una zona donde hay sincronización microscópica y, por supuesto, hay sincronización global. Y aquí convive una dinámica donde no hay sincronización global,
pero sí que hay sincronización local, y muy alta, tan alta como que es casi 1. ¿De acuerdo? La sincronización global, 0. Bueno, 0 no, pequeña, vamos a decirlo, y aumenta gradualmente. Y hay sincronización local muy grande. Ese, para nosotros, sería el régimen compatible con el punto de operación de un cerebro. Sincronización local muy alta, sincronización global baja. ¿Por qué? Porque sincronización global básicamente significa epilepsia. Sincronización local significa que sí que hay una transferencia de información entre neuronas o entre partes. Entonces le llamamos 1, 2 y 3, y justo en esa parte 2 es donde nosotros hemos observado las oscilaciones en R. Es decir, eso que observamos al principio decía, que raro. Pues se dan justo en esa parte 2. Bueno, ahí lo he puesto, ahí también lo podía haber escrito, ¿de acuerdo? Entonces, en el régimen 2, que es el que a nosotros nos interesa, además vemos que es donde están R oscilando. ¿Y qué significa este R? Ahí os pongo un patrón del R oscilante. Es decir, esto es un parámetro, una realización de un valor de T y lambda que está en esa parte 2. Fijaos que he elegido uno que tiene hasta armónicos, ¿no? O sea, es periódico y con diferentes armónicos. Bueno, nosotros tenemos la red, y la red cuando la vemos, cuando hacemos la extracción de la red y vemos qué links están sincronizados y qué links no están, pues no tenemos ninguna información. Pero al ver que había varios armónicos, fue decir, andáis, ¿por qué están conviviendo varias frecuencias en mi sistema? Pues porque hay varias comunidades. De repente, esa red que yo tenía, donde todo el mundo estaba conectado con el mismo número de elementos, donde no había ninguna estructura, ha ido debilitando links y reforzando otros y ha creado grupos. O sea, ella misma ha creado grupos. Y esos son los que corresponden a los 3 armónicos que hay metidos ahí. Porque una de las comunidades va a una frecuencia, otra de las comunidades va a otra frecuencia y otra de las comunidades va a una tercera frecuencia. Si yo junto esas 3 frecuencias, me da ese patrón con los 3 armónicos que tengo para él. Pero la sincronización dentro de cada una de las comunidades es 1. De hecho, lo puedo ver. Esto es el RDT para el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. Fijaos que esto es 1 y esto es 0,9. O sea, que dentro de los módulos estamos sincronizados. Lógicamente, a nivel global no estamos sincronizados, pero dentro de cada módulo sí. O sea, estas comunidades se me han generado solas y se me han generado justo donde tenemos alta sincronización local correspondiente a módulos altamente sincronizados y baja sincronización global. O sea, que parece que están bien. Vale. Ahora nos vamos a una zona que es en la parte 2, pero justo cuando empieza la sincro. ¿De acuerdo? O sea, justo cuando empezamos a tener esa alta sincronización local y baja sincronización global. Ahí hemos observado esos módulos, que ahora os pongo ya, o sea, esa red que yo tenía era la red sin evolución. Ahora, esa misma red, fijaos, yo os las dibujo y fijaos, los links que se han reforzado han quedado y los links que se han debilitado se han ido. Y tenemos esos módulos que claramente pues, están conectados débilmente entre ellos y muy conectados para las conexiones al interno de los módulos. ¿Os acordáis de los pesos de los links? ¿Cómo tenían que ser? Libres de escala. Pues justo en esa región los pesos de los links son libres de escala. Y la out strength, que tenía que decaer exponencialmente, pues exactamente igual. El out strength decae exponencialmente, justo como en los experimentos que había. ¿De acuerdo? O sea que recuperamos las 3 características, las macro y las micro. Las 2 micro y la meso, perdón. La meso de los módulos y las 2 micro. Las 2 grados de libertad que habíamos dejado. Ley libre de escala para la probabilidad de encontrar un link con un peso y la ley exponencial para la probabilidad de encontrar un nodo con una fuerza determinada. Y básicamente esto es porque hemos puesto los 2 mecanismos que hasta ahora se habían combinado de manera totalmente aleatoria, o sea, totalmente independiente, que es el aprendizaje hebbiano y también la homeostasis, ¿de acuerdo? Al ponerlos los 2 en el mismo modelo, hemos logrado el obedecer un poco la estructura que sí que se observa en redes telemáticas. Y bueno, pues esto es todo, porque estos son los, digamos, los 3 take-home messages que había puesto, que es un poco la primera parte, que era el rol de la topología, o sea, que la red scale free, que hemos hablado en la primera parte hoy, que tiene unas características estructurales muy definidas, que no son para nada aleatorias, juega un papel muy relevante en la dinámica,
anticipando en este caso la sincronización, pero como he dicho antes, hay otras dinámicas donde exactamente juega el mismo papel. Eso nos ha servido para decir, bueno, esto que hemos aprendido vamos a intentar implementarlo a nuestro favor y hemos logrado tener las transiciones explosivas. ¿Cómo? Pues sabiendo que las redes SQL favorecen, que en particular los hashs son los que favorecen, los hemos debilitado estructuralmente, están favorecidos, los hemos debilitado dinámicamente, asociándoles una frecuencia natural. Eso ha sido totalmente artificial y nos ha servido para intentar hacer circuitos, bueno, y hacer circuitos que tengan una transición de primer orden con todas las ventajas que ello puede conllevar. Y por último, una parte donde hemos hecho un estudio adaptativo. Es decir, hemos cogido el Kuramoto, que es un modelo del cual hemos aprendido, y hemos dicho, bueno, el Kuramoto puede dar a entender perfectamente conjuntos de neuronas. ¿Qué sabemos de los conjuntos de neuronas? Que se agrupan de esa manera. Y metiendo los dos ingredientes de adaptatividad, Hebbian y homeostasis, pues básicamente hemos reproducido, en cierto grado, lógicamente, los patrones estructurales que se observan en los estudios experimentales. Y hasta aquí, son 1:30, o sea que ya no puedo más. Y yo